la tecnología, qué bueno que existe la tecnología, podemos llegar a Perú, a Chile, aquí en Estados Unidos y desde Nueva Jersey al resto del mundo. Así que damos gracias al Señor por todo ello y el tiempo que estamos viviendo, yo que tengo ya tantos años amontonados encima, no había vivido un tiempo con tanta incertidumbre. Cuando nosotros estuvimos en Chile allá un tremendo terremoto, el año 60, fue terrible. Las plazas estaban llenas de gente atea incluso, que casi se rompían el pecho rogando a Dios en ese momento. Hoy en día vemos exactamente lo mismo. Veía las noticias yo y estuve leyendo también un poco de cierto ateo que a través de estas circunstancias él llegó a los pies de Jesucristo. O sea, el dolor nos trae, el dolor nos une, la necesidad de otro a nosotros como iglesia, como grupo, nos junta, nos une para interceder por ellos, para orar por ellos, no importa donde quiera que estén. Pero esa es nuestra responsabilidad, eso es nuestro trabajo. Y durante toda esta semana los hermanos han estado compartiendo la palabra y llegando a aquellos hogares que tienen la necesidad espiritual, en primer lugar, y llegando también a aquellos que son tus hijos y que por X razones no tienen la tecnología como nosotros ahora aquí y no pueden estar reunidos con el resto de su congregación. Pero estos tiempos, como les decía, son tiempos muy, muy difíciles. Pero no vamos a ponernos a buscar aquí culpables, que si el virus lo inventaron, que apareció solo, que no, eso no nos interesa. Lo que nos interesa y lo que nos lleva a pensar a nosotros es por qué. ¿Por qué están ocurriendo todas estas situaciones? Y hay tres preguntas que yo les voy a hacer y se las voy a responder yo mismo también. ¿Por qué nos está pasando esto? Primera pregunta. La gente, el mundo dice, ¿pero por qué nos está pasando todo esto? Yo voy a la iglesia, yo trabajo, yo doy diezmos, doy ofrenda, pero ¿por qué? ¿Por qué toda la gente, por qué todos los países están pasando por esta situación? La respuesta, las respuestas están en un solo lugar. Las respuestas están en la Biblia, la palabra de Dios. Y es ahí donde vamos a ir. Yo quiero que vayan conmigo, busquen en sus Biblias un par de versículos que les voy a mencionar. Pero nosotros no estamos aquí para recriminar a nadie, ni obviamente estamos tampoco para responder o pensar que nosotros podemos o tenemos alguna autoridad para eh, apagar a este virus. La autoridad la tiene solamente Dios. Él es el que tiene el control en todo esto. Hay mucha gente que está sufriendo y a esa gente queremos llegar de alguna manera, si es posible, copiar todos estos contactos, copiarlos a otros lugares para que más allá llegue la palabra. Pero esto siempre ha sucedido desde los tiempos primeros, bíblicos, siempre ha sucedido. ¿Saben? Miren, busquen en número 14, 27. Y si no tienen una Biblia a mano, mire la pantalla. Ahí en la pantalla usted tiene el versículo que dice, Dios, cansado de ese pueblo, del pueblo favorito que él tenía, el regalón, que él les tenía de todo, les tenía pan, les tenía carne, les tenía agua, les tenía de todo, pero seguían con su maldad, su pecado, reclamándole al Dios Todopoderoso. Un pueblo que él había sacado, un pueblo que podía haber recorrido una ruta en 3 meses, en 3 meses pudo haber recorrido la ruta hacia Canaán, pero por su desobediencia, por su pecado, Dios los hizo dar vueltas y vueltas hasta 40 años. Las cosas son bien claras. El Señor dice, tiene también su límite, su paciencia tiene su límite. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. ¿Hasta cuándo? Hoy en día el Señor sigue repitiendo ese pasaje, esa historia. Sigue repitiendo ese versículo porque la gente hasta el día de hoy está haciendo exactamente lo mismo que en aquellos tiempos. Por esa
razón es que las iglesias llegan también a inmiscuirse tanto en el ajetreo del mundo y el desánimo del mundo que nosotros espiritualmente también a veces cometemos el error y nos desanimamos. Pero este es algo que ha venido desde mucho tiempo. En Números capítulo 21, Números 21, versículo 6 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Estaba tan cansado, yo creo, el Señor, de esta situación, que dijo: ya, me tienen hasta aquí y les voy a mandar lo que ellos están buscando, lo que ellos se merecen. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Habían sido bendecidos, cuidados y protegidos, pero ahora estaban buscando el otro lado de nuestro Dios. Dios, si bien es cierto, es misericordioso, pero Él es justo y no permite este tipo de actividades. Ellos sabían que Dios les había cuidado, les había protegido, pero aún así el pecado de ellos los llevaba a este lugar. Estoy seguro que como el pecado que Dios ha estado mirando en estos días, lo vamos a ver un poquito más adelante, es por eso que de alguna manera Él permite todo esto. Él permite. En ese capítulo, en ese versículo, estamos viendo que el Señor se cansó. Pero dice que también Él vino a Moisés y dijo: hemos pecado del pueblo, hemos pecado por haber hablado en contra de Jehová y en contra de ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. El pueblo se arrepintió. El pueblo viene arrepentido a clamar a Dios. Pero esto lo vamos a ver una y otra vez, como hoy en día. Pero aún así, el Señor tiene misericordia y le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. El remedio, la medicina, una serpiente ardiente que Dios le pidió a él, que levantara una serpiente en alto. Y yo puedo imaginarme que la serpiente, el asta que pusieron la serpiente, estoy seguro que como no podía sujetarla arriba en algo, le pusieron algo atravesado para que se sujetara. Pienso yo, la Biblia no menciona eso, pero pienso yo que como formando una cruz, pusieron la serpiente que brillara allí, y todo el que la miraba sanaba. Proféticamente, anunciando la cruz de Cristo. Proféticamente anunciando que un día, cuando miraran a la cruz de Cristo, iban a ser salvos los términos de la tierra. Por esa razón es que nosotros hoy en día vemos que por causa del pecado del pueblo, es que estamos viendo tantas circunstancias ajenas a esto. Un pueblo idólatra, un pueblo que ha estado siempre en contra o haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios. No entendieron. Este pueblo idólatra, este pueblo pecador, no entendieron el propósito de la cruz o de la serpiente en ese tipo de cruz. No entendieron. Por esa razón, ellos adoraron esa serpiente, la guardaron y la usaron como un fetiche, la usaron como un amuleto y la usaron como un dios pagano, como le rindieron culto, le empezaron a rendir culto. Y en los tiempos de Naamán también ocurrió lo mismo. Pero en este tiempo de Ezequías, en 2 Reyes 18:4, está en la pantalla, dice que este hombre trató de arreglar las cosas. Dice que él quitó de los lugares altos y quebró las imágenes, muchas que todavía quedan por ahí rondando, y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué razón? Porque hasta entonces, hasta incienso le quemaban los hijos de Israel. No entendieron. Como hoy en día la gente no entiende. Cristo
vino, predicó su palabra, estuvo entre nosotros, pero no la entendieron. No entendieron que Él venía a morir en la cruz por ti, por mí, por ti, por toda la humanidad. Nunca entendieron el propósito. Hasta que este hombre por fin rompió ese fetiche, ese idólatra, para que este pueblo no fuera más idólatra. Todo esto apuntaba a la cruz de Cristo. Según el versículo que aparece en Juan 3:14, dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso era lo que Dios le estaba tratando de decir, mostrándole allí cuando fueron mordidos por esta serpiente, que Cristo iba a venir e iba a ser levantado por nosotros, por nuestros pecados. Y todo el que mirara esa cruz, todo el que mirara la cruz, podía ser salvo. Y todavía lo puede hacer, todavía. Plagas siempre han habido, plagas siempre han habido, y seguramente habrán más todavía. Pero saben que siempre que ha habido una plaga como las de Egipto, recuerden ustedes, no solo una, tuvo 7 plagas. De las 6 que hizo caso omiso el faraón, hizo caso omiso, no le importó, no hagan lo que quieran. Yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, yo soy el rey. Hagan lo que quieran, mándenme las plagas que quieran. Yo tengo magos también que disuelven esas plagas. Pero llegó un momento que Dios se cansó también. Llegó un momento en que Dios dice, ya hasta aquí, ya se les ha pasado la mano a ustedes, en otras palabras. Y en Éxodo, tenemos ahí Éxodo, que Él dictaminó. Cuando Dios dictamina, la cosa es seria. Hay predicadores que vienen a dictar juicio, a dictaminar órdenes, como que le ordenan a Dios que sane personas, que levante personas, que haga esto, que llaman de una inyección para terminar con esto del coronavirus. Pero nosotros no estamos llamados para decretar ni hacer este tipo de oración. Pero el rey, el faraón, esta vez sí entendió. Y escuche, Éxodo 12:29 dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales incluso. ¿Cómo ustedes me van a decir que no fue claro? Le mandó 6 pruebas primero, y él no las entendió. Pero ahora sí, esta le dolió. Esta le dolió porque en el capítulo 30 dice, versículo 30, perdón, del mismo capítulo 12, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor, así como en la plaza de mi pueblo, cuando todo el mundo iba a la plaza a pegarse el pecho. Asimismo, todo el pueblo de Egipto ahora clamaban a Dios. Ahora entendieron. Porque no había casa, dice, donde no hubiese un muerto. Hemos visto con tristeza, con mucho dolor, en muchos lugares del mundo, cadáveres dentro de la casa, cadáveres dentro de las calles, cadáveres en las ambulancias, en todos lugares, de los hospitales. Esto me suena a esto, porque no había casa donde no hubiese un muerto, por la desobediencia, tal vez, por el pecado que hay en la humanidad, porque ya a Dios lo han ignorado de todas maneras. A Dios lo han dejado de lado. Y por esa razón, Él ha puesto o ha dictaminado que con Él no se puede. Si nosotros podemos transcribirlo al tiempo nuestro, con nosotros no se puede, ¿viste? Cuando alguien nos hace algo, dice, conmigo no te metas. Las damas, muchos, sobre todo las de los que quieren llevarse los niños para que el gobierno los instruya,
conmigo no te metas, dicen, y tienen razón. Pero eso es otro tema. Plagas, como le digo, siempre han habido, las de Egipto y otras. Otras, como por ejemplo en los tiempos de Eliseo. ¿Recuerdan ustedes a Naamán? Este general que tenía cualquier estrella, cualquier galón, cualquier condecoración, un generalísimo, pero tenía lepra. Y una de sus criadas, una muchacha cautiva, se transformó en la primera misionera. Y le habló con su esposa y le dice, ¿por qué mi señor no va a Israel y habla con el profeta Eliseo y él estoy seguro que le va a sanar su lepra? Tanto insistiría esa muchachita con la señora que ya le dijo, ya, voy a decirle a mi esposo. Y él, incrédulo seguramente, pero si yo tengo aquí, yo soy el generalísimo, yo puedo traer a los médicos que quiero y él puede venir, lo puedo traer hasta aquí. Pero no, él tenía que ir hasta allá. Él tenía que llegar hasta allá, Naamán. En Segunda de Reyes, capítulo 5, vemos eso. Segunda de Reyes, capítulo 5. Después de mucho argumentar, que como que ya me zambullido 3 veces después de ir al profeta, llegar a la puerta, y él pensó que el profeta iba a salir y le iba a saludar, lo iba a reverenciar, pero lo único que hizo fue que él mandó al criado y le dijo, dile que se zambulla en el río Jordán 7 veces. Dile que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Y indignadísimo ese generalismo. Pero ¿y este? ¿Quién se cree que soy? Yo soy el general y vengo con carta del rey. Pero sus criados, que eran más suaves, porque más sinceros en eso también, más dulces, como quiera usted ponerla, él dijo, pero mi general, si ya vinimos hasta aquí, ¿por qué no lo hace? Tanto lo molestaron, que ya, por fin, voy a ir a meterme al río. Se metió una, salió nada, 2, 3, 4 veces sin nada, enojadísimo, se quería devolver a casa. Y ahí los criados lo sujetaron otra vez. Le dicen, pero mi señor, si ya te has metido 4 veces, te faltan 3, nada más. O 5 veces te faltan 2. ¿Por qué no lo haces? Si ya estás aquí. Y ese hombre, yo creo que enojado de todo, yo creo que se metió a la quinta y la sexta junto casi, para ver. Y nada, enojado. Te falta una, mi señor, solo le falta una. Y cuando él se metió, dicen Segunda de Reyes 5:14, él entonces descendió y se zambulló por 7ª vez, 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, conforme a la palabra del varón de Dios que le había dicho. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Quién lo sanó? El Señor. No el hecho de que se haya metido al río, allí no estaba la sanidad. El hecho estaba en la obediencia, que él tuvo que obedecer y reconocer que había alguien más importante que él. Y ese era Dios. Y Dios le limpió. Y el propio Señor Jesucristo, para veracidad de este acontecimiento, en Lucas 4:27 dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Y Naamán era uno de ellos. Y de hecho, Naamán, según el relato aquí, dice que fue el único sirio que fue limpiado. El único que fue limpiado de su lepra. Porque aunque a regañadientes, pero obedeció. Y como obedeció, Dios lo recompensó. Es tan terrible lo que está pasando en nuestros días que la gente no quiere reconocer, no quiere darse cuenta que necesitan algo más que un rito, algo más que una adoración a un ídolo, a un fetiche, a tantas cosas que, sobre todo en nuestros países, de repente aparecen santeras, que ahí está la solución, que ya tiene que, para el coronavirus, tiene que hacer este ritual y este otro ritual.
No, 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 no. No hay ningún ritual para tipos como eso. Solamente Dios tiene el control. Solamente Dios tiene el control de eso. Así como nada más nosotros debemos también obedecer para que Él sea el único, nosotros seamos los únicos sanados, primero espiritual y después de las enfermedades que es el pecado. ¿Y qué me dicen ustedes acerca de Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra. Hoy en día, Sodoma y Gomorra se ha desparramado por todo el mundo. En nuestros países, yo recuerdo y miraba hace unos meses atrás, como chileno me daba tanta pena y frustración y rabia a la vez, porque todo el mundo se está yendo contra Dios. Leyes absurdas, gobiernos corruptos, desfiles o grupos de pañuelos verdes que quieren cambiar las cosas de pañuelos azules. Ha sido tanto el pecado, es tanto el pecado en mi país, que Dios también ha alcanzado allí la mano del Señor. Y espero que puedan entender. Espero que puedan entender. Bueno, ellos dicen, no, dijeron, nosotros, Chile despertó. Chile despertó. Esa es su consigna. Déjame decirte que Chile no ha despertado. Chile no ha despertado. Despertará cuando se den cuenta que por su pecado no han recibido vida eterna. Cuando se arrepientan de sus pecados y reciban a Jesús como su Salvador personal y que los gobiernos vuelvan la Biblia a los colegios, vuelvan la palabra de Dios a sus casas, a sus hogares y los gobiernos no sean más corruptos, entonces recién, como dice, si se humillare mi pueblo, entonces mi nombre será invocado. Entonces ellos podrán decir, sí, ahora Chile despertó, ahora no ha despertado. No me vengan con que ha despertado. Sodoma y Gomorra, hombres y mujeres malas, malísimas. Génesis 13, versículo 13 dice así: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y cuando la Biblia dice hombres, están todos incluidos. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, que ya tienen conciencia. Sodoma y Gomorra está hoy en día vigente en nuestros días, en nuestros países. La gente mala. Y ahora viene la segunda pregunta. Desde los tiempos de que el pueblo de Israel desafiaba a Dios hasta hoy, ¿qué ha cambiado? ¿Ha cambiado algo? No ha cambiado nada. Hasta hoy, su creación se sigue burlando de él. Los pecadores siguen desafiando al Dios de su creación. Le han encerrado en templos, a veces lo tienen ahí como estatuas que no hablan, ni ven, ni saben nada. Le han sacado de sus hogares, le han sacado de las escuelas, le han prohibido leer la Biblia y hasta de sus propias vidas y sus hogares le han sacado. Igual que Sodoma y Gomorra. Su palabra ya no es importante en este mundo. Es más, para muchos gobiernos y para muchos allá afuera, su palabra, la palabra de Dios, es un estorbo para ellos. Es una pared que les ataja. Es algo que les prohíbe seguir haciendo, seguir durmiendo en su pecado, bañándose como los cerdos en el barro. Por esas razones que no quieren nada con la palabra de Dios, la han sacado totalmente. Cuando ellos vuelvan a poner la Biblia en su lugar y a Dios en su lugar, entonces van a cambiar. Para que entonces ellos puedan sacar, limpiar todo el pecado que hay en cada nación. Y saben, una cosa que me llama la atención: gobiernos corruptos,
¿Y quién elige los gobiernos corruptos? Nosotros mismos. Nosotros mismos, incluso los cristianos, caemos en la misma trampa. Porque dicen, no, 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 no. Pero si nosotros somos cristianos, no tenemos que meternos en política. No, eso es otra cosa. Yo no estoy hablando de política ni politiquería. Estoy hablando de que nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros tenemos las leyes divinas aquí y podemos ser ejemplos para otros. Podemos impulsar al gobierno como cristianos. Decirle, miren, no, esa ley que ustedes quieren aprobar es antibíblica. Dios no la aprueba. Nosotros como cristianos podemos poner atajo a todo esto, pero a veces nos mantenemos marginados. No, 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 nosotros nos mantenemos en nuestras iglesias y en nuestra casa. Nosotros somos los que tenemos que educar. Nosotros somos los que tenemos que enseñar a la gente de afuera, al inconverso. Las familias, las leyes que están opuestas a Dios, nosotros tenemos que hacerles ver que cuando ellos cambien la línea que llevan y se vuelvan a Dios, se arrepientan de sus pecados, entonces dice que Él podrá obrar. Entonces yo iré desde los cielos, dice, y perdonaré sus pecados, y sacaré la lepra, y sacaré los COVID-19. Cuando ustedes pongan la mirada en la cruz, cuando ustedes pongan la mirada en ese Cristo que lo dio todo por usted, por su país, por su nación. Nosotros somos los que estamos llamados a llevar la palabra de Dios. Nosotros deberíamos ser los que estamos ahí a la puerta de la moneda del Palacio de Gobierno y estar predicando con la palabra del Señor para que los gobiernos, para que los diputados, senadores y todos los que pasen ahí corruptos puedan darse cuenta que necesitan a Cristo. Pero nosotros dejamos de lado también nuestro trabajo. Nuestra responsabilidad la limitamos a veces. La limitamos al templo donde vamos, la limitamos al grupo que tenemos o la limitamos a la poblacioncita donde está nuestro templo. Nosotros debemos ser una amenaza para el diablo. Como decía Josué Irión, predicador. Nosotros debemos ser una amenaza para el diablo, pero no amenazamos ni siquiera a los que están alrededor nuestro, menos vamos a amenazar al diablo. Nosotros debemos divulgar la palabra del Señor. Nosotros debemos enseñar el temor a Dios. A toda la gente debemos enseñarle el temor a Dios. Vayan conmigo a Romanos 3:9 o véanlo en la pantalla. Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Mejores que aquellos israelitas? ¿Mejores que Naamán? ¿Mejores que el faraón? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, 10, justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Les suena conocido eso, verdad? No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por esa razón es que el Señor dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron un camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. Nosotros tenemos que hacerles entender eso, que mientras no tengan temor del Dios Todopoderoso, sus vidas no podrán cambiar, porque tienen que mirar a la cruz. Tienen que mirar a la cruz de Cristo. Y nosotros somos los que tenemos que ayudarles para que, y decirles, contarles que Dios no pasa las cosas por alto. En Apocalipsis 18:3 dice,
porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los presidentes, los gobiernos, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de Dios. Se han enriquecido de la potencia de Dios. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. El pueblo está tratando de salir a Dios no pasa por alto. Nosotros debemos advertirles. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Mateo 16:15. Parece que estaba hablando un poquito fuerte. Mateo 16:15. Ese es nuestro trabajo, hermano. Esa es nuestra responsabilidad. Y él les dijo, Mateo 16:15, porque nosotros tenemos que decir las cosas por su nombre. Tenemos que llevar el evangelio. Y él le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es parte número 1 de nuestro trabajo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y dice: el que creyere será bautizado. El que creyere será bautizado. Y en el versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, etcétera, etcétera. Para nosotros lo importante es que debemos llevar el evangelio. Como lo decía en Apocalipsis capítulo 3, advertirles a la gente. Y nosotros estamos para eso. Debemos llevar el mensaje de la palabra del Señor. Debemos ir predicando el evangelio. Nosotros no tenemos que ir decretando. Nosotros no tenemos autoridad para decretar. Solo Dios puede decretar. Pero hoy en día escuchamos mucho: yo decreto sanidad para acá, yo decreto esto, yo decreto esto, yo te ordeno Dios, yo pido Dios, yo dándole órdenes a Dios. Nuestra labor es ir y predicar el evangelio. Dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura, por todo el mundo. El evangelio debe ser divulgado. Esa es nuestra responsabilidad. Y el Señor hablará a los corazones a través del Espíritu Santo. Nuestra labor es sembrar, sembrar y sembrar, no a cosechar. Doy gracias al Señor por todo este tiempo que hemos podido pasar aquí. Doy gracias al Señor por su palabra. Y doy gracias al Señor también para que puedan ustedes ver cómo el Señor ha cambiado nuestra vida. También queremos que ellos puedan ser cambiados. Hermanos, disculpen si me emociono como Marín, me emociono, pero quiero que sepan ustedes que nosotros, usted y yo como iglesia, tenemos esa responsabilidad. Lamentablemente ahora estamos encerrados en nuestras casas. Imagínense, ustedes escuchando por allá por Chile, por Perú, y yo por acá por Nueva Jersey. Pero aún aquí, en la tecnología, nosotros tenemos que divulgar. No callar, no callar, divulgar, hablar, entregar el mensaje. Y el Señor va a obrar en ello. ¿Vamos a orar? Vamos a orar por él, tu palabra. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por todos estos acontecimientos bíblicos, oh Señor, que hemos estado revisando. Porque ellos nos traen a meditar, oh Señor, y a hacernos este tipo de preguntas. ¿Por qué no pasa a nosotros? ¿O hemos cambiado como los antiguos o estamos iguales? ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros como cristianos? ¿Cuál debe ser nuestra posición? Señor, en esta hora hay tantos hogares necesitados, tantas almas que están sufriendo, tantos seres humanos, oh Señor, postrados y esperando la muerte allí
porque ni sus familiares pueden entrar a su habitación. Tantos otros en la calle que han muerto van camino a un hospital y mueren por el camino. No, esperemos que hayan alguna vez escuchado y a última hora puedan meditar en ello y responder a la pregunta de Dios: ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? A ustedes, queridos amigos y hermanos, esa pregunta va a ser vital cuando lleguemos a la presencia, porque todos vamos a llegar a la presencia de Dios para responder. Algunos pasarán a la izquierda y otros a la derecha, pero la pregunta va a ser la misma. ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo que dio su vida allí en la cruz del Calvario? ¿Le recibiste como tu Salvador personal? Si dices que sí, si lo has hecho, pasarás a vida eterna con Dios en el Padre. Pero si no, irás al fuego, al lago de fuego, con vida eterna también, pero allí en el infierno. Padre Celestial, ayúdanos para que como iglesia llevemos este mensaje. Y gracias, Señor. Gracias te doy por esta iglesia también, oh Señor, Palabra de Vida, que ha tenido la idea, los hermanos han tenido la idea de hacer este tipo de servicios, Señor, y tenemos una iglesia virtual y queremos, oh Señor, darte gracias por ello. Bendícenos y acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.